En este día me acompañan dos personas a las que ustedes van a interrogar bastante, según me imagino, porque vienen a hablar de una unión que tienen que se llama Frente Nacional por la Democratización del CENTE. Ellos, por ejemplo, el profesor Adalberto Ayala es el dirigente del Frente Nacional de Democratización del Magisterio. La licenciada Clara Luz Diego Cisneros, ella trabaja directamente en donde me decía usted, en el IEP. Hay cosas que pues todos criticamos de los maestros, criticamos sin conocer a fondo qué cosa existe adentro. Y por lo que yo platiqué con ellos cuando vino mi secretaria hará unos días y que andábamos en el brigadeo, se acercaron a mí y me pareció bastante interesante todo lo que me estaban platicando y los invité a venir para que aquí les digan a ustedes cómo se vive dentro del CENTE, qué cosa están padeciendo y demás. Yo quisiera concederle la palabra primero al señor Alberto Ayala, al profesor Alberto Ayala, para que nos platique precisamente todo aquello de lo que dialogamos la vez pasada, que me impresionó bastante. Muy buenos días, señoras y señores de la prensa, amigos todos. Quien habla, Alberto Ayala Vega. Tengo 36 años dentro del servicio educativo en diferentes estados del país. Soy oaxaqueño y quiero decirles una cosa. Fui parte de la primera marcha que partió de la ciudad de Oaxaca en 1984 hacia la Ciudad de México, donde el maestro oaxaqueño, el maestro mexicano, era casi en el buen sentido de la palabra, el consejero, el asesor, el médico de cientos de comunidades en todo el país. El día de hoy, a invitación expresa de la presidenta, la licenciada Perla Xochitl de Acción Nacional, estamos aquí con ustedes porque para nadie de ustedes es desconocido que el magisterio oaxaqueño, chiapaneco, guerrerense y michoacano, conformado en la Coordinadora Nacional, ha sido un magisterio combativo ante todos los gobiernos. Y para nadie también es de desconocerse que en el 2018 el magisterio oaxaqueño fue un gran impulsor a la campaña de López Obrador. Pero desafortunadamente, durante estos más de 5 años del gobierno actual, solamente el magisterio nacional, incluido la coordinadora, ha sufrido grandes desengaños. En el primer año, la CENUM, compañeros de todas las secciones sindicales, la 14 de Guerrero, la 7 de Chiapas, la 22 de Oaxaca y la 18 de Michoacán, eran recibidos constantemente en Palacio Nacional por el presidente. Hace no más de 15 días estuvieron más de 1000 maestros en México y la información fue muy clara. Se trajeron todas las negativas del presidente. No hay cambios a la ley del ISSSTE, no hay cambios a la reforma educativa, no hay reinstalación de los más de 650 maestros cesados por la misma reforma educativa, que fue cambiada de forma y no de fondo en este sexenio. No hay, sobre todo, la basificación de más de 350,000 maestros en todo el país.
Maestros y personal de apoyo a la educación tienen el movimiento 95, lo que es contradictorio porque para jubilarse el PAE o el maestro debe tener el movimiento 10, que es la plaza base. Si no, no puede ser jubilado o pensionado. Tenemos arrastrando un grave problema de hace más de 5 o 6 años de los maestros PRONI. Los maestros PRONI, que es el Programa Nacional de Inglés. En todas las escuelas del país hay más de 45,000 maestros PRONI que constantemente cada año han sido dados de baja, 2,000 o 3,000 maestros. Ahora, esos maestros, quiero decirles que así como aparece en la boleta de nuestros hijos o de sus hijos, aparece español, matemáticas, naturales, sociales, educación artística, educación física, que son las materias co-curriculares, así aparece también hoy el inglés. Pero da la casualidad que estos maestros, los maestros PRONI, son contratados en un outsourcing grotesco por parte del gobierno actual. Uno, los contratan en el mes de octubre, noviembre y los dan de baja en diciembre. Los vuelven a contratar en marzo, abril y los dan de baja en mayo, a mediados de mayo. ¿Para qué? Para que no hagan derechos sindicales, derechos laborales. 6 meses, un día, plaza base en forma automática, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Estos maestros, hoy, tristemente, estas vacaciones de Cuaresma, se fueron sin un solo centavo en la bolsa. Sin un solo centavo ni para una mojarra para comerse con sus hijos. Ese es uno de los problemas más graves. Otro de los problemas, los maestros jubilados y pensionados. A partir del año 2016, todo el mundo sabe que surge la UMA, Unidad de Actualización Económica, pero era para 2 temas fundamentales: para aplicarse en los préstamos hipotecarios y para las pensiones alimenticias. Pero por una controversia constitucional que metió ante la Corte el director general del ISSSTE en ese momento, donde a 28 estados le pagaban con UMA sus salarios, sus pensiones, y a 4 no, la Corte dictaminó que todos fueran en forma constante, se les pagara a todos con UMA. ¿Qué significa la UMA? La UMA cuesta 107 pesos, el salario mínimo está en 248. El maestro de educación básica tiene un sueldo primaria y preescolar de no más de 12,000 pesos mensuales, con las prestaciones que se han ganado por diferentes movimientos sindicales: pago de pasajes, apoyo pedagógico, pago de despensa. Pero el sueldo base de un maestro, el concepto 07, es de 8,370 pesos mensuales. Cuando se jubila el maestro, todas las prestaciones ganadas durante sus 30, 35 años de servicio se le retiran y se le paga nada más los 8,500 pesos. Pero hoy, con la aplicación de la UMA, entonces le están aplicando el 70% máximo de su salario original. Se ha pedido en todos los estados, incluido aquí la sección 22 de jubilados, ha estado con el presidente en Guelatao para pedirle que por decreto quite la UMA de los salarios de los jubilados y pensionados, y no lo han hecho. Y situaciones como estas han sido la queja permanente de los más de 2,5 millones de trabajadores de la educación en el CENTE y en la coordinadora, porque somos el sindicato más grande de América Latina. Pero el presidente, la última reunión que se tuvo con nuestro grupo, fue que no había modificación a la ley del ISSSTE, no había modificación a la UMA, no había modificación a situaciones del orden docente, no había nada más. En este sexenio se ha perdido, por la negligencia de Alfonso Cepeda Salas, que es el dirigente nacional del CENTE, se ha perdido el escalafón, se ha perdido la doble plaza, se perdió sobre todo la carrera magisterial, se perdió la carrera administrativa,
Y algo que ustedes estarán de acuerdo. ¿Cuál es la esencia de un sindicato? Defender a los trabajadores. Pero si este sindicato no tiene el contrato colectivo, ¿cómo los va a defender? Ese es el punto toral, también la exigencia de que recobre el CENTE, el contrato colectivo de los maestros mexicanos. No tenemos contrato colectivo, pero sí nos aplicaron la UCICAM, sí nos aplicaron situaciones de mayor contexto y responsabilidad dentro del aula, a lo que ningún trabajador rehuye a su responsabilidad. Pero sí, el maestro se pasa haciendo planeaciones después del horario laboral en su casa, por lo menos 3 o 4 horas más diariamente. Y eso afecta a todos. El maestro mexicano, y hablo desde Chiapas hasta Tijuana y de Tamaulipas a Yucatán, no debe tener doble trabajo, un doble trabajo. Debe tener un mejor salario de acuerdo a su preparación profesional. Dentro de los PAES hay abogados, hay licenciados, hay ingenieros, hay doctores que reciben un salario de 10,000 a 12,000 pesos máximo al mes, cuando todos sabemos que es injusto, que se les debe dar la oportunidad a estos profesionistas de una plaza docente. Se han negado sistemáticamente. Pero no es todo eso. A raíz de las peticiones, a raíz de las marchas de los maestros, a raíz de las exigencias, sobre todo de la coordinadora, de nuestros compañeros y amigos de la coordinadora, el presidente ha ocupado a cierto grupo de prensa para atacar nacionalmente al magisterio. El día de antier salió un documento donde dice que hay plazas hasta de 80,000 pesos mensuales dentro de la coordinadora nacional. El balón se lo avienta a la coordinadora. Lo que nosotros a nivel nacional no conocemos una plaza de esa calidad, de ese presupuesto. Si las hay, en caso de que las haya, puede ser de un subsecretario, puede ser del mismo secretario de Educación Pública, pero no de ningún maestro. Y quiero aclarar esto porque al menos los maestros de primaria y de preescolar, que son la educación básica, no reciben más allá de 12,500 pesos mensuales, con todo y con todas las situaciones que han ganado en base a la lucha sindical. Hay una diferencia dentro de la escuela secundaria, que son secundarias técnicas, secundarias generales y telesecundarias, porque son por horas semana, mes. El máximo que debe tener un maestro son 42 horas. Entonces, ni remotamente se llega a más de 27,000 pesos por director de una escuela secundaria técnica, o un poco más por el grado de estudio. Pero realmente hoy el presidente, como lo dijo, que no quiere problemas con el magisterio nacional, porque entonces a él lo va a defender su pueblo bueno. Creo que si lo defendiera el pueblo bueno, no anduviera en la caravana de camionetas blindadas, como andan muchos candidatos de su partido. Entonces, todo esto, señores de la prensa, es muy importante que ustedes lo vayan conociendo, porque así como se ha desatado en sus momentos una vorágine de calumnias de parte de este gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador contra los periodistas, contra los intelectuales, contra los empresarios, contra los ciudadanos que pensamos diferentes, hoy se está equivocando en elegir como enemigo al Magisterio Nacional. No somos enemigos de nadie. Nosotros somos profesionistas en el tema educativo, que lo que nos interesa, como siempre se ha demostrado a partir de muchos años, que nuestro pueblo progrese, un pueblo educado, un pueblo con capacitación educativa, es un pueblo que progresa. Pero en este gobierno nos hemos dado cuenta de situaciones muy difíciles, porque también nosotros lo pasamos
aún siendo derechohabientes del ISSSTE. Vamos al ISSSTE, después de 8 o 10 días que nos dan la consulta, nos dan la receta, pero no hay medicinas, si acaso paracetamol o algún otro pequeño medicamento. Pero aquí viene un tema muy importante, señores. Independientemente, porque en México no hay maestro que no tenga afinidad por algún partido político, lo digo con mucha claridad. Dentro del Magisterio Nacional hay maestros que son de Acción Nacional, que son del PRI, que son del PRD en su momento, que hoy militan con Morena, pero todos estamos en la situación de que el primer compromiso que debe tener el docente es la educación para los mexicanos. Y nos hemos dado cuenta y hemos advertido a toda la sociedad en los diferentes estados que a un pueblo que se le quita la educación, a un pueblo que se le quita la salud, a un pueblo que se le quita la seguridad, es un pueblo que lo quieren ignorante, lo quieren enfermo y lo quieren acobardado. Y le están quitando los más elementales derechos humanos para su supervivencia. No estamos de acuerdo en eso. López Obrador ha defraudado a todos los trabajadores de México. Siempre dijo y estuvo en la postura de que iba a quitar a todos los dirigentes charros. La pregunta es, ¿a qué dirigente charro ha quitado? No ha quitado a ninguno, señores. Al contrario, hoy convive y hace acuerdos con los que tanto daño le han hecho a los trabajadores mexicanos. Muchas gracias. Licenciada, si me lo permite nada más, pero ¿qué nos podría decir al respecto? Porque el Magisterio Nacional, así como lo dijo, han pasado izquierda, derecha, PAN, PRI, PRD, bueno, PRD no, pero Morena ahora, y el Magisterio del Norte y del Centro es otro, y nada más es la coordinadora la que pagos, la que exigencia, ¿a qué? Digo, ya sabemos que es la pobreza en parte de los 4 estados, 5 estados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero ¿qué más hay? Hablan hasta de guerrilla, hablan de muchísimas cosas más, pero ¿qué de fondo hay? Que nada más la coordinadora es la que, entre comillas, da guerra magisterialmente. Muy buena pregunta. Miren, la coordinadora no es un sindicato aparte, pertenece al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Son 4 secciones las que comprenden la coordinadora. Lo dije desde el principio, maestros, luchadores, aguerridos, que se enfrentan a todo. Pero en este momento, después de 5 años de que los ha estado a la coordinadora, a los compañeros, porque en este frente que nosotros representamos a nivel nacional, hay maestros de la 22, hay maestros de la 59 y en 29 estados, hasta de la sección 61, que hemos ido logrando acuerdos para que seamos solo un solo frente. Les voy a explicar por qué. En 1979 en Chiapas nace la Coordinadora Nacional, en el 79. 3 principios fundamentales de la coordinadora: democratizar el país, democratizar la educación y democratizar el CENTE. Y durante estos 5 años, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, el magisterio mexicano pensó que se estaban logrando 2 situaciones importantes: democratizar el país, democratizar la educación, y ¿qué faltaba? Democratizar el CENTE. Y a lo largo de estos 5 años, en las nulas respuestas en los temas torales que ya les expliqué, se ha dado cuenta el magisterio que no se han cumplido esos 3 principios rectores de la misma coordinadora, y mucho menos los estatutos que marca el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE. Tenemos un dirigente, yo no le llamo líder, le llamo dirigente, que quedó como interino a la salida de Juan Díaz de la Torre. En estos 5 años no ha podido organizar las elecciones del CENTE, y las elecciones que ha hecho en los estados, todas están impugnadas ante el Tribunal Electoral de Conciliación y Arbitraje, todas, las 12. Entonces no nos representa, pero hábilmente Alfonso Cepeda hoy
del triunfo de Andrés Manuel, dijo que en el CENTE estaban sus soldados intelectuales. Y con esa palabrita tuvo cobijo con López Obrador. Y por muchas situaciones más. Perdón, usted acaba de mencionar ahorita el presidente está confrontando el pueblo bueno con el pueblo malo. ¿Qué advierte usted con esta amenaza, con esta situación de confrontación? Ese es en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿por qué la inmovilidad de la coordinadora? Porque no se ha visto como antaño en otros sexenios y estos nuevos dirigentes parecieran más de extorsión o de prebenda en lugar de una lucha social que antes abanderaba. Bueno, efectivamente, al menos en el estado de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, la coordinadora tenía un papel predominante en las acciones, podría llamarse, de una lucha constante. No había 1 de mayo o 15 de mayo que no salieran a desfilar, a marchar en son de protesta miles de compañeros maestros. Desafortunadamente hay algunos dirigentes, no líderes, dirigentes, que se dejan cooptar por los gobiernos en turno. A todas luces, fíjense, a todas luces, el anterior gobierno que presidió Alejandro Murat cooptó a la dirigencia, a las 3 principales carteras y a la comisión política. Tal es así que no salían ni para que les diera el sol en las marchas. Es triste reconocerlo, pero 6 años y muchos ciudadanos, los empresarios, los comerciantes dijeron, qué bueno que no salgan a marchar los maestros. Pero eso causó la inmovilización de las bases en la misma coordinadora. Hoy vemos con mucha tristeza que todo lo que Morena llamó malo y López Obrador llamó malo, hoy están hasta con posibles candidaturas plurinominales al Senado. Una de esas, y este es el reclamo nacional, la de Alfonso Cepeda Salas en el lugar número 11 como senador plurinominal. Eso le lastima a todos los maestros de México. Por eso, el Frente Nacional por la Democratización del CENTE, estamos hablando con todos los compañeros de diversas ideologías en el país para dar el voto de castigo contra Morena por la traición al Magisterio Nacional. Ese es el tema que nos trae a Oaxaca, que nos hace tener reuniones con todos. Y nos dicen, muchos maestros críticos nos dicen, oigan, pero ¿cómo vamos a votar por los partidos del pasado? No vamos a votar por los partidos del pasado, porque los que integraban esos partidos del pasado ya están en Morena. O sea, a todas luces, que no nos quieran ver la cara. En el Magisterio Nacional está el 84% de posgrados, de doctorados, de licenciaturas, de maestrías. Entonces, el trabajador más humilde, más sencillo, que menos sabe, tiene cuando menos el bachillerato, sabe leer y escribir perfectamente. Entonces, el Magisterio Nacional está buscando, a través de la generación del consenso con todos los estados, el voto de castigo contra Morena. ¿Por qué? Porque necesitamos que se nos haga justicia, no a los dirigentes, sino a todos los maestros que están teniendo los problemas que ya les expuse. Eso es lo que buscamos a nivel nacional. Ahora bien, cuando dice usted una pregunta muy que podríamos esquivarla como hacen ellos, pero no. Para empezar, en México yo no conozco un pueblo malo y un pueblo bueno. Yo conozco a ciudadanos que están desesperados por la situación actual, la inseguridad, la falta de medicamentos, la falta de empleo y muchas cosas más. Hemos reprobado la estrategia de seguridad que desde hace 5 años viene trayendo este gobierno. Quien cometa un delito, sea quien sea, se le debe aplicar el Estado de Derecho, la ley, no más allá.
Y perdón, para no quedarme con la duda, a esta acción va a haber una reacción. ¿Qué les va a contestar adelantándose? Porque seguramente esto va a repercutir. Estamos abiertos a un diálogo y en el cual nosotros, que no ocultamos nada, estaríamos con la prensa, porque aquí hubo un gobernador que dijo, acá en Oaxaca, los problemas, los maestros de Oaxaca no dan problemas, dan dinero. Y es cierto. Todo eso lo tenemos en la historia. Y quien no recuerde la historia cometerá esos errores en el presente. ¿Faltó mencionar a Alejandro Murat, que va en el tercer lugar? Va en el lugar número 13. ¿Pero qué buscan? Yo lo puedo decir desde mi punto de vista. Lo que buscan es la impunidad. La impunidad. Porque corrupción hay en todos lados. Pero lo que buscan ellos es la impunidad. Así de sencillo. Entonces, López Obrador, que estaba en contra de los corruptos, ahora protege la corrupción a través de su personaje. Miren, vamos a la historia, un ratito nada más. Si a López Obrador, cuando fue dirigente del PRI en Tabasco, tal fue su amor que hasta un himno le hizo al PRI, que hoy lo odia a muerte, se le hubiera aplicado la ley, el Estado de Derecho por los desmanes que hizo en Tabasco, yo les pediría que revisaran el artículo 130 y 131 del Código Penal Federal. El señor estuviera preso por actos terroristas. Así de sencillo, porque claramente esos artículos cuadran en que los ciudadanos, las organizaciones que ocupen en el afán de lograr sus peticiones, que ocupen pólvora, gasolina, fuego, e intimiden a la ciudadanía e impidan el desarrollo de las comunidades, estos actos serán considerados actos terroristas. Así dice el artículo 130, 131 del Código Penal Federal. Entonces me atrevo a suponer que si se le hubiera aplicado en ese momento al señor López Obrador la ley, él estuviera en la cárcel. Acaban de anunciar anoche que la bancada de Morena a nivel federal está proponiendo ya las reformas para apropiarse de los recursos de las AFORES. Van por los ahorros. Esto ya está en la Gaceta Parlamentaria de la noche. Miren, ese es un tema que nosotros en el CENTE estamos recriminando al dirigente nacional, Alfonso Cepeda, y lo digo con mucha claridad, dirigente, no líder nacional. En el CENTE hay un faltante de más de 21,000 millones de pesos de las AFORES. ¿Quién va a ser el responsable? ¿A dónde se fue ese dinero estos 5 años? No lo sabemos. Pero cuando lleguemos, los que lleguemos al CENTE, vamos a investigar eso y vamos a pedir la acción inmediata de la justicia, porque son AFORES de todos los compañeros maestros. Y con este nuevo anuncio de que van a querer llevarlo a un fondo nacional. La verdad es que la bancada de Morena, lo voy a decir con mucho respeto a todos, está con personas que ustedes lo han visto en tribuna, no saben ni leer, mucho menos comprender una ley o presentar una iniciativa. Son pocos los morenistas que están en el Senado y que están en la Cámara de Diputados, todos esos expriistas que tienen cierta visión de la política, pero la gran mayoría, 90% de fidelidad y 10% de capacidad, así de sencillo. Pero entre ellos están líderes, exlíderes de la sección 22 que están en las bancadas de Morena. Hoy, como el Chepi, como Irán, hoy son despreciados por la misma base magisterial. Yo les recuerdo lo que pasó en la Guelaguetza magisterial. Se armó una trifulca que en lugar de parecer la representación de la cultura oaxaqueña, denigró en todo el país y en el mundo. Parecía más bien una batalla campal de rudos contra técnicos. Adelante. Bueno, y esto de las AFORES, independientemente de este fondo que ya a ustedes les desaparecieron, irán a marchar porque ahora
se sabe qué va a pasar con estas afores que las quieren expropiar. En este momento le compete a los trabajadores a nivel nacional iniciar un proceso de inconformidad, de lucha, de manifestación, que con las afores, producto de los impuestos del trabajo, no se debe jugar. ¿Por qué? Es más fácil demandar a un banco que maneje nuestras afores, demandarlo, que demandar a un gobierno que después nadie quiere aplicar la ley entre ellos. Pues, si no hay preguntas, yo les agradezco este tiempo de su atención y por eso nuestra presencia aquí en Oaxaca, porque estamos recorriendo todo el país para hacer acuerdos con todos los maestros de México e impulsar el voto de castigo contra Morena. Gracias, profesor Alberto Ayala. Ha sido un placer escucharlo, porque muchos tenemos una idea tal vez equivocada, como la tienen nuestros, diré, adversarios, como dice el señor AMLO, en cuanto a que ustedes reciben una cantidad pues bastante generosa, y ahorita que me están diciendo que 12,000 pesos es lo que cobran, pues me siento hasta preocupada, porque en muchas ocasiones ustedes no están con su familia, sino que van a diferentes lugares, ahí tienen que alquilar un espacio para vivir, tienen que pagar la comida, etcétera, etcétera, y creo que a veces es un sacrificio. Nosotros hemos criticado mucho a los maestros, cuando yo era diputada lo hacía, porque se cometían desmanes, se metían rufianes entre el movimiento magisterial. Tuvimos aquí pues una experiencia que todavía no se olvida del 2006, no sé si se acuerde usted, que pues fue prácticamente espantosa para todos los oaxaqueños, para todas las personas que también viven no solamente en la ciudad, sino en lugares aledaños. Para llegar a un lugar, a la casa de usted, vamos a poner por ejemplo, que queda 10 minutos de aquí, yo me hacía hasta 2-3 horas siguiendo realmente a los taxistas, que eran los más inteligentes para conocer las rutas y evadir, pues donde quiera, las cosas que ponían, ¿no?, para impedir el paso. Bueno, aquí le llamamos barricadas, tal vez en otros lugares también, pero también había incendio, había un montón de situaciones que nos hacían hasta repudiar al magisterio. Todos los meses de mayo ya los teníamos aquí, ya era una situación que nos molestaba, y nos molestaba bastante porque sabíamos que únicamente venían por dinero. En el fondo no conocíamos exactamente la situación, usted nos la ha explicado y pues la tenemos ya en la mente para que hagamos un justo estudio de las dos situaciones, la que usted plantea, donde podrían aparecer como víctimas de un mal gobierno, y la nuestra, como también usted lo dice, que puede favorecer a los que se sienten líderes, sin ser líderes, sino tal vez cómplices de un mal gobierno. Lo que sí retomo es el voto de castigo. Y por favor, le pido que lo alimente, porque queremos ese voto de castigo para que tengamos en esta ocasión una excelente presidenta de la República, se llama Xóchitl Gálvez. Y no quiero hablar mal de la otra candidata, porque es un honor que haya una mujer como presidenta. Sin embargo, son de pensamientos tan distintos, tienen la manera de hablar, pues unas pues se caracterizan por ser imitadoras del señor López Obrador, y las otras por ser franca en todo su decir, por hablar con el corazón. Ya no me menciono al varón, porque pues se trata de mujeres en este caso. Así es que todos los votos que sean para Xóchitl, bienvenidos. Muchas gracias por su presencia, y la de usted, profesora, igualmente. Sé que es licenciada en Derecho, que conoce perfectamente la situación,
y que todo lo que ha dicho aquí el profesor Alberto Ayala, pues usted lo ha ratificado en la plática que tuvimos anteriormente, hace unos días, para ser exacta, en cuanto al precario salario, que no tienen a nadie, a no ser quizá de grandes perfiles, que cobren menos de o más de 12,000, 15,000 pesos. ¿Cuál es el sueldo mayor que pagan aquí? Pues un maestro de telesecundaria o un maestro de secundarias técnicas, ellos cobran por horas. Entonces ellos a veces pueden tener un sueldo de 16, algunos de 25, pero no más. O sea, son maestros que tienen 42 horas y que trabajan de 7 hasta las 3 de la tarde. Entonces no pueden ganar ellos más de lo de su plaza, porque cada plaza es diferente. Un personal PAE no está arriba más de 11,000 pesos al mes. No ganamos nosotros una cantidad de dinero. Y 4,000 pesos a la quincena no es un dineral que ganemos. Los maestros homologados sí tienen plazas altas, pero ellos son maestros normalistas. Ellos pueden tener un sueldo de 25,000, 35,000 pesos, pero son plazas diferentes también. No pueden elevarse más de 80,000 pesos, como dice el presidente. Nadie puede ganar de los maestros 80,000 pesos arriba. Muchas gracias. Pues agradezco que hayan estado con nosotros y vamos a dar paso a lo mío. Le rogaría a la licenciada Adriana, por favor, que venga para que me acompañe. Muchas gracias. Ha sido un gusto y un placer estar con usted, toda una institución con su historia, su currículum, su partido, y que nos haya dado a los maestros mexicanos la oportunidad de platicar, cruzar interrogantes con la prensa. Y estamos en la mejor disposición. Tenemos un documento, bueno, no pudimos sacarle copia porque estos son dos situaciones que el Magisterio Nacional estamos impulsando en todo el país. El gobierno, el trato con la sociedad y la gran traición de Morena al magisterio mexicano. Y en esas incluyen a todos los maestros de México, a todos. La falta de seriedad en el cumplimiento de los compromisos. Muchas gracias. Profesor, le quisiera robar un minuto nada más. ¿Cuál sería su opinión en relación a los libros de texto? En su momento se habló muchísimo de una alta traición a los niños, porque como ellos no se quejan, no protestan, y con contenido, pues metiendo ideología en estos textos y adoctrinando, ¿no? No sé cuál sería su opinión. Hay que dar marcha atrás, porque aquí el gobierno de Oaxaca permitió que se repartieran en otros estados, en la mayoría de los estados. Miren, en lo referente a la didáctica de los libros de texto gratuito de la educación básica, hablamos de preescolar, primaria y secundaria, nosotros advertimos como docentes pedagógicos que había un tema que no queríamos permitir y no vamos a permitir. Y ese va a ser una petición que le vamos a hacer en su momento a la candidata Berta Xóchitl Gálvez Ortiz del Frente Nacional. Que se reescriban esos libros. Primero, ningún libro de texto gratuito debe tener ideologías adoctrinantes, porque la educación es muy clara. La educación que imparte el Estado o municipio deberá ser libre, gratuita, obligatoria y laica. Y los adoctrinamientos no están permitidos en el rubro educativo. Les voy a decir por qué. Hay un lema universitario de un paisano de nosotros, José Vasconcelos, que dice: por mi raza hablará el espíritu. Es el lema universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero como era un lema católico, porque decían: por mi raza hablará el Espíritu Santo,
se le quitó santo por el laicismo que existe en el artículo 3 constitucional. Además, hay cosas que a los oaxaqueños nos ofenden. Le cambiaron la fecha de nacimiento a Benito Juárez, ya no es el 21 de marzo, es el 18 de marzo. Yo recuerdo que el 18 de marzo se conmemora la expropiación petrolera de 1938 con Lázaro Cárdenas. Además, ponen una mano con 6 dedos. Yo nunca he visto una mano con 6 dedos. A lo mejor algunos de Morena sí tienen 6 dedos para llevarse más. Y hay otro tema, que esto viene en los libros de segundo y tercer año, donde se habla del tema que a veces es tabú para los padres de familia, la prostitución, que en una esquina está una sexoservidora y en la otra 2 sexoservidores, respetando todo. Yo me pregunto, la verdad, mi hijo de 7, 8 años, ¿le interesará saber esos temas de que 2 sexoservidores le quitan el trabajo a una sexoservidora? Yo creo que eso no es nada pedagógico. Y que se haya reducido drásticamente los temas de ejercicios y conocimientos matemáticos. No lo podemos permitir. Y ese ha sido los maestros de México. Ese es el tema que traemos. Y créanme que en todo el país no se están ocupando esos libros. Se ocupa el conocimiento y la experiencia de los docentes dentro del aula. ¿Por qué? Porque los papás son delicados. No quieren que en su momento, cuando salió la definición del cuerpo humano de hombre-mujer, no querían los papás, se molestaban que el docente le dijera a los niños y a los niños las partes de su cuerpo. Esos son temas que se deben tocar con mucha pedagogía y conocimiento, porque los niños son inquietos, son, ¿cómo le podríamos decir? Son muy perspicaces. Entonces, se les tiene que dar el conocimiento, irles dando el conocimiento a medida que vayan madurando los niños, para que se sepa que sí, todos tenemos cosas diferentes, los hombres iguales, las mujeres iguales, pero diferentes, pero con respeto dentro del aula y dentro de la sociedad tratar esos temas. Y la verdad, los libros que hoy se repartieron y que causó mucho encono, mucha molestia en los padres y en gobiernos, yo lo voy a decir con mucho respeto, no fueron hechos por pedagogos mexicanos. El director de los materiales pedagógicos didácticos en México viene de Venezuela. Entonces, no conoce, y lo ha demostrado cuando nació el mejor hombre del mundo, de América, Benito Juárez. Muchas gracias. Gracias a usted. Lo despedimos para que empecemos nuestro café, pero seré muy breve, no se me espante. Pase, por favor. Mucho gusto, señor. Pase. Estamos a sus órdenes. Gracias. Mejor hablemos de cosas un poco más agradables, porque todo lo que dijo aquí el profesor Alberto Ayala pues nos hizo reflexionar en el pasado y en el presente con esos libros que no sé si ustedes leyeron, pero gracias a Dios que ya mis nietos, porque ya tengo nietos bastante grandes, no tuvieron necesidad de leer esas porquerías. Pero aquí las repartieron aun cuando nos opusimos muchos. Lo más agradable que tuvimos aquí en el partido, primero la visita de nuestra secretaria general, que se fue encantada, se fue enamorada de Oaxaca, me pidió que les agradeciera pues la atención que tuvieron con ella al escucharla, y después ese debate que todos esperábamos que fuera todavía mejor. Agradezco que estés conmigo. Tenemos aquí a la secretaria de PPM. Bueno, tiene 3 secretarías, pero mejor me callo con una porque a lo mejor me cobras por las 3.
ese debate que, repito, todos esperábamos y que tuvo algunas fallas, ya se ha mencionado, de que es el reloj que fallaba, que la bolsa que tenían de puntos todavía o de tiempo para poder tal vez replicar o continuar con el tema, pues falló. Pero lo más importante, creo que no esperaba yo oír nada distinto de la compañera, y digo compañera porque es mujer, Claudia Sheinbaum. Su misma cara inexpresiva, los mismos gestos que hace López Obrador, parecía como un títere que no tiene personalidad propia, que no tiene palabras propias para poder dirigir. Sus propuestas ya las habíamos escuchado un montón de veces, pero hay algo que no se dijo allí que sí me preocupa. Me preocupa bastante porque quisiera disfrazar con bondades una constitución que pretenden que sea aprobada y se abrogue la que tenemos vigente. Esta constitución, en lo que yo encuentro muy importante para que todos comprendamos el sentido, es en los artículos transitorios. En los artículos transitorios hay uno donde dice que todos los propietarios que tengan más de un inmueble, pues se les expropiarán 2, si tiene 3 se les expropian 2, y si tiene más pues se les expropiarán más, con el objeto de que ellos solamente tengan uno donde puedan vivir. Pero lo grave, es cierto que van a ser indemnizados, pero ¿cuándo va a ser la indemnización? 20 años. No sé si las personas a las que se les afecte vivan todavía esos 20 años, pero lo injusto es el valor que le vayan a asignar a estos inmuebles, porque todo, como sabemos, se hace a modo de los que gobiernan y peor de los que mal gobiernan, como es el caso de AMLO, que ya en lugar de haber aprovechado los 5 años que ya tiene de mandante, de presidente, pues los desperdició, y su candidata, que desde que le pusieron corcholata, pues dije, esta señora no tiene dignidad, y perdonen, porque tampoco la tuvieron los hombres que les pusieron así, pues se debieron haber molestado. Pues ella habla bondades de esto, y me afecta, me lastima por los que vayan pues a sufrir en caso de que resulte ganadora. Por lo demás, si ustedes se dieron cuenta también, como dijo Xóchitl, y eso sí me agradó y coincido con ella, tiene una cara inexpresiva, una cara de que nada le importa. Ella dijo que tenía pues un rictus como de una mujer fría, una mujer indiferente. Sus propuestas creo que ninguno convencieron porque ya las hemos escuchado. Hablar de la corrupción cuando se está en el seno, no solamente de un gobierno, narcogobierno, sino pletórico de corrupción, pues hasta ofende a los que estamos enterados de todo. Por lo demás, las propuestas, cambiando el tema ahora en el lado de Xóchitl, pues son distintas. Ahora habla de mayores beneficios, ya no solamente menciona de que vamos a recuperar el seguro popular, las estancias infantiles, sino que todavía se van a beneficiar más a las mujeres, van a haber bonos para salud. Es bueno que aún teniendo el seguro popular, si hay alguna medicina o alguna enfermedad que no puedan atender ellos, se les va a poner su médico particular o van a asumir el pago de la erogación que se haga para que tengan precisamente la medicina apropiada y los médicos apropiados para ese tipo de enfermedad. No se dijo nada, y eso sí me preocupó, con relación a los niños con cáncer, que sí es un tema lacerante, es un tema que a todos, aun si que tuviéramos hijos, nietos, nada, pues nos lastima, porque hemos sabido, hemos visto, yo personalmente he ido al Hospital del Niño y me doy cuenta que desde los 2 años a veces tienen ya la leucemia, tienen cáncer, y no hay medicina, no hay nada,
y hemos tenido que hacer aportaciones, no de gran cantidad, sino conforme vayamos pudiendo. Cuando se habla de la candidata del gobernador, del presidente de la República y de todos los gobernadores de acá, porque esta es una candidata a la que todos cobijan por ser una elección de Estado, me molesta mucho que no se mencione el por qué pues se cayó, como dijeron la vez pasada, la línea 12 del metro, que hubieron algunas cosas que ella ni siquiera se preocupó, se echaban la culpa de uno al otro, y ni siquiera en el debate admitió que hubiera sido falta de cuidado, que no le dieron mantenimiento a la línea. Tampoco mencionó nada que valiera la pena con relación a lo que le dijo Xóchitl, de pues que se cayó una escuela, ¿se acuerdan ustedes? Esa escuela, para haberse construido, debió haberse pedido el permiso correspondiente. Ella no hubiera podido, la propietaria, hacerla en condiciones distintas y no se ceñía a lo aprobado. Sin embargo, repito, aún teniendo ella la culpa, porque ellas fueron los que extendieron el permiso, pues la que está en la cárcel es la dueña del inmueble, y los niños que murieron pues no merecieron el mínimo comentario en este famoso encuentro. Creemos que todas las muertes que han habido durante el ejercicio de la Sheinbaum, cuando estuvo al frente de la Ciudad de México, ahora México, fueron muchas muertes. Tenía una fiscal a modo que ahora quiere pues que sea senadora de la República o diputada federal, no sé, porque aquí premian a los más ineptos. Entonces todo esto quisiera yo, y es una petición que tal vez todos nos hagamos, que en el próximo debate se ahonde, se aborden temas, creo, más propositivos, cosas más importantes, y se mejoren. Queremos ver un verdadero debate. A mí no me agrada que les hagan 5 preguntas juntas, porque pues también ellas se confunden. Creo que un debate es réplica contra réplica, y que se puede estar diciendo no estoy de acuerdo contigo por esto y esto y esto, y se señale, pero ni siquiera con los puntos que se tienen en la bolsa alcanzan, porque ya no les queda un punto, digo, 1 minuto, que no basta para replicar. Hasta se equivocó nuestra candidata, porque para voltear la bandera lo puso al revés, pero esto quiere decir que México está de cabeza, así lo entendemos todos. Entonces, esto es en el panorama estatal lo que me pareció importante comentar con ustedes, en el nacional, perdón, pero en el estatal hay muchas cosas que creo que vale la pena recordar, porque ya las conocemos todos. Del basurero que Salomón Jara nos prometió, pues es pura mentira. Miente cada rato que ofrece algo, no soluciona nada en el municipio, y desgraciadamente tampoco el presidente Martínez Neri ha puesto atención al rubro de la basura, porque donde quiera vemos nuestra ciudad sucia. Cuando nosotros vamos en el carro, en los márgenes de nuestros ríos, el río Salado, en fin, vemos que allí van a dejar toda la basura. Los carros de basura, pues aquí en la ciudad sí funcionan, eso es cierto, yo los he visto, pero en comunidades aledañas como Santa Lucía del Camino difícilmente pasan, y tenemos, repito, latente todavía esto. Estamos hablando también del asesinato de mujeres. Todavía no se sabe nada de los 17 asesinatos que fueron reportados en el mes de febrero. Normalmente dicen están investigándose, pero nunca sabemos ni el número de la tarjeta de investigación o la carpeta de investigación, o si se judicializan el número del expediente,
Y hasta ahí se quedan todas estas muertes que nos interesaría más a las mujeres que se vieran. Y lo peor de todo es la inseguridad. Una inseguridad que debe de preocuparnos a todos en México, no solamente en Oaxaca. También el día de anoche, creo ayer, se asesinó pues, al ocupante, creo que era chofer de un funcionario del Instituto Electoral. Entonces ya también empezaron con los del Instituto Electoral. Ahora, ¿qué va a pasar aquí cuando pues casi nadie cuida de las mujeres? A mí me dijeron que si nosotros pedíamos protección, inmediatamente se nos daría. Y yo le dije a la persona que me la ofreció, porque yo no soy candidata ni mucho menos, que a mí me espantan más los guardaespaldas que ir sola, porque es una realidad. Cuando yo era diputada, Amaro llevaba normalmente 10, 12 en su camioneta y lo balacearon a él, casi lo matan en una ocasión. Entonces no es esto un sinónimo de que no le va a pasar a uno nada. Yo creo que es el gobierno el que debe de cumplir con proporcionarnos esa seguridad y ya dejar pues a la policía, que ahora llaman Guardia Nacional, dejar también al ejército que hagan sus propias tareas para que los que nos den a nosotros la seguridad sea la policía, sean funcionarios estatales que se ocupen realmente de este rubro, y ya cada quien, ya los señores del ejército, pues ya no van a hacer obras que no le corresponde y que nada más nos hacen burlarnos de ellos, que hagamos todos, creo, nos hemos dado cuenta, en un ridículo de la Guardia Nacional, del propio ejército, porque los ponen en tareas donde nada más los matan cuando saben de quién es el crimen organizado en México y en cada uno de los estados. Aquí tenemos crimen organizado y no es para nadie un secreto. Sabemos que hay bandas, sabemos que hay cárteles y sabemos que los cárteles más fuertes que se estaban, lo leí hace poco, pues viendo quién tenía más pulso de estos cárteles, uno de ellos está jugando para ser candidato a senador. Y el otro cártel, bastante conocido también, pues se está poniendo que en un famoso segundo lugar, pero lo conocemos, sabemos quiénes son, y mejor ni les cuento porque me crearía problemas. Ya otra cosa que me llamó mucho la atención es el hecho de que el elefante blanco que tenemos, que es la Secretaría de la Mujer, pues no está haciendo nada absolutamente. Hubo el gobierno de Salomón, que sabemos que es de cuates y no de cuotas, no es un gobierno que funcione en Oaxaca. ¿Alguno de ustedes conoce el trabajo de Anaí Sarmiento Pérez, la nueva secretaria? ¿La conocen? ¿Tiene algún mérito del que nosotros ignoremos? Bueno, esta señora, que nadie conoce su trayectoria, pues no se sabe si ha defendido a las mujeres, porque lo primero que tiene que saber una mujer que ocupa este cargo es hacer o presentar algunas iniciativas, ejercer algunas acciones para que las mujeres conozcan no solo de política, sino que se vayan ellas mismas adiestrando y llegar a los espacios más importantes que existen en todos los gobiernos. Jara, pues, le dio esto porque Anaí Sarmiento Pérez, la nueva secretaria, que no conocemos su trayectoria, no sabemos si ha defendido a las mujeres, si es activista, si es socióloga. Lo que sí sabemos es que es hija de Hilda Pérez, cercana del gobernador y candidata a presidenta municipal por Santa Cruz Amilpas. Jara está priorizando la lealtad en lugar de la capacidad de sus funcionarios, y esto no es nada nuevo.
hace 3 días o 2 estuvo aquí una funcionaria que vino para tomarme declaración porque quería saber si se habían cometido delitos de corrupción en cuanto a que me estaban quitando candidatos y se estaban llevando o queriendo llevar también presidentes. Lo único que le dije, que era tan obvio, que ella estaba tan enterada, que los delitos que se están cometiendo no solamente por corrupción, sino por omisión, ¿cómo no los están investigando? Tenemos la ciudad llena, y la hemos tenido siempre, de todas las campañas que hay a favor de Claudia y de todas sus seguidoras. Nosotros hemos estado denunciando, primero la campaña anticipada, después denunciamos que se estaba ocupando el equipamiento urbano para colocar propaganda, y eso era a la vista de todos, no necesitaba que fuéramos a presentar nuestra denuncia para que se haga la carpeta de investigación y se quede en el olvido después. Entonces, todas estas son simulaciones. Lo único que nos llama la atención es que se utilice a las mismas personas, que no haya cambios, que no haya ninguna diferencia. Tienen que ser del equipo del mismo señor gobernador del estado. ¿Dónde está la corrupción? Está con el gobernador del estado, está también el nepotismo, conocemos de todo lo que hace y sabemos que su fiscalito pues es a modo, ¿no? No vamos a perder el tiempo, porque nosotros sí tenemos trabajo y creo que ellos no tienen nada que hacer más que estar buscando en los contrarios algo para decir que trabajan. Pues eso ha sido lo más importante en esta semana. Tal vez hayan ocurrido algunas otras cosas, pero de momento, pues por haber invitado aquí al profesor, que creo que valió la pena, tuvieron ustedes ya nota para que puedan hacer mañana sus periódicos o sus videos. Lo único que me queda por decirles en cuanto a mi partido, que el próximo 14 de abril vamos a llevar a cabo la capacitación político-electoral para los candidatos. Esto lo vamos a llevar a cabo en un hotel porque vienen más de 100 y pico de personas con los candidatos y vienen algunas de México a ser las instructoras. Van a haber 4 bloques para estar pues tratando diversos temas, y ya creo que esto nos ayudará a tener los mejores resultados para el 2024. Agradezco la presencia de ustedes. Si hay alguna pregunta, algo que se me haya pasado, tienen la palabra. Presidente, nada más el caso de la controversia o el amparo que presentaron de los 2 años de candidata a la gobernatura, ¿cómo va el avance? ¿Hay alguna respuesta? Fíjese que he estado muy al tanto, porque creo que sería un éxito no solo de Acción Nacional, sino de todas las mujeres de Oaxaca. No sabemos quién vaya a ser la candidata, pero lo importante es que haya equidad, que haya el mismo tiempo para que puedan hacer algo. En 2 años van a decir, esta no sirvió, pero en 2 años, ¿qué cosa puede uno hacer? Eso les dije la vez pasada que ya está en manos de una ministra y esperamos que salga pronto. Otra cosa, ya hicimos un requerimiento también para que se les llame la atención aquí a los de la Cámara de Diputados con relación a la queja que presentamos y que se ganó, en donde se mandó a inscribir el nombre de Salomón Jara como uno de los violadores más grandes por haberse referido mal, hablado mal de nuestra amiga Xóchitl Gálvez. Las señoras diputadas y señores diputados, por ser de la misma gama de gente corrupta e impune, porque no les hacen nada, pues viven creyendo que no se les va a castigar. Y yo también me pregunto, ¿qué castigo les pondrán por haber omitido cumplir pues una ejecutoria que ya
ya es irreversible, no hay ningún recurso porque como su nombre lo dice, ya causó estado. Gracias a todas, a todos y que las pasen bien en el resto de la semana.